En esta clase estudiaremos el tercer vicio de que puede adolecer la voluntad, el dolo. El dolo es un concepto general de todo el ordenamiento jurídico, pero más allá de los campos en que se aplica el dolo, podemos entregar un concepto genérico y unitario, todo artificio para engañar a otro. Campos donde se encuentra el dolo en materia civil, en la celebración de actos o negocios jurídicos como vicio de la voluntad o consentimiento, en el incumplimiento de los contratos como agravante de la responsabilidad del deudor, y en los hechos ilícitos como elemento constitutivo del delito civil. En la celebración de actos o negocios jurídicos como vicio de la voluntad o consentimiento. El dolo aquí es toda maquinación fraudulenta destinada a obtener una declaración de voluntad que de no haber mediado no se hubiera obtenido o se hubiera obtenido en términos sustancialmente diferentes. Esta concepción de dolo está estrechamente relacionada con el error. Tanto el error como el dolo existe una falta de representación de la realidad por parte de la víctima. La diferencia es que en el caso del error surge de forma espontánea, en cambio en el caso del dolo es provocada por maquinaciones o maniobras fraudulentas por otra persona para engañar y así inducir al error. El dolo en la ejecución de negocios jurídicos juega un papel como agravante de la responsabilidad del deudor. El deudor que incumple debe responder si es que actuó con dolo o culpa. El incumplimiento culposo limita los perjuicios que debe reparar a los daños directos y previstos. Si en cambio incumple con dolo, es decir, infringe su obligación con la intención de perjudicar al acreedor, se agrava su responsabilidad y debe responder de los perjuicios directos, previstos e imprevistos. De los perjuicios indirectos no responde ni el que incurrió en dolo. En este escenario, el dolo representa los ardides que planifica el deudor con el fin de eludir sus obligaciones. En materia de responsabilidad extracontractual como elemento del delito civil. El dolo en la responsabilidad extracontractual es un elemento constitutivo del delito civil, como la culpa lo es en el cuasi delito civil. En este caso el dolo no es un engaño, sino que se trata de una intención de dañar. Se condice con el concepto entregado por el artículo 44, inciso 6 del Código Civil, la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad del otro. En esta clase nos ocuparemos del dolo como vicio de la voluntad. Elementos para que exista dolo. El dolo tiene un elemento material, un elemento intencional y una relación causal entre ambos. Elemento material es la forma en que se realiza el engaño, que puede consistir en actos como maquinaciones, maniobras o artificios, como en reticencias, es decir, en silenciar circunstancias que debió conocer la otra parte. Este elemento coincide con la clasificación de dolo positivo y dolo negativo. Ahora, el elemento intencional, psicológico, subjetivo, la persona debe actuar con la intención de dañar. Y 3, la relación causal, que los artificios hayan surtido efecto y se haya llevado a cabo la celebración del acto o negocio jurídico. Requisitos del dolo para que vicie el consentimiento. Los requisitos para que el dolo vicie el consentimiento son diferentes si se trata de negocios jurídicos unilaterales o bilaterales. En los negocios jurídicos bilaterales debe ser obra de una de las partes y debe ser principal o determinante. Principal o determinante. La maquinación fraudulenta debe ser de tal magnitud que de no haber mediado, las partes no habrían contratado o lo hubiesen hecho en términos sustancialmente diferentes. Ser obra de la parte. El acto debe provenir de la otra parte, o a lo menos debe ser conocido por ésta, caso en que se encuentra obligada a informar a la víctima, constituyendo su silencio en un dolo negativo que vicia el consentimiento. Estos requisitos deben concurrir copulativamente. Si falta uno, el dolo no viciará el consentimiento, por lo que la víctima no podrá solicitar la nulidad del acto o negocio jurídico, pero la ley le otorga derecho a exigir indemnización de perjuicios.
debe haber intervenido una sola parte, pues si hubo dolo por parte de ambas partes, no puede revisarse el contrato, pues nadie puede aprovecharse de su propio dolo. En los actos jurídicos unilaterales solo se exige que sea determinante, pues siempre será obra de un tercero. Por ejemplo, el dolo que se ejerce sobre una persona para que otorgue testamento debe necesariamente provenir de un tercero, beneficiado o no con la disposición testamentaria. El artículo 1458 del Código Civil, al establecer que el dolo debe ser obra de una de las partes, sugiere que la nulidad por este vicio solo puede producirse en los negocios jurídicos bilaterales. Sin embargo, otras disposiciones del Código reconocen expresamente el dolo en los negocios jurídicos unilaterales. Por ejemplo, el artículo 968 del Código Civil, que dispone cuándo los herederos o legatarios son indignos de suceder al difunto, precisando en su numeral 4 cuando han obtenido por fuerza o dolo alguna disposición testamentaria. También el artículo 1234, que señala que la aceptación de la herencia puede rescindirse en el caso de haber sido obtenida con fuerza o dolo. Atención, el dolo cometido por el mandatario o representante de una de las partes o del autor del acto, actuando como tales, debe considerarse como dolo de la propia parte contratante y no de un dolo de un tercero. Debe considerarse también como dolo de la parte la situación en que el contratante es cómplice de un dolo ajeno. Clasificación del dolo. Dolo bueno y dolo malo. Dolo bueno es aquel comportamiento lícito que incurren generalmente los comerciantes a modo de astucia, halagos o exageraciones propias y comunes en el mundo de los negocios. Se trata de un engaño menor o tolerable, normal en el comercio, que por ser comunes y generales no son considerados como serias por aquel a quien van dirigidas. En realidad en este caso no hay dolo y por ende no vicia el consentimiento. Dolo malo. Este es el verdadero dolo y por ende vicia el consentimiento. Es aquel comportamiento ilícito consistente en una maquinación fraudulenta que tiene por objeto engañar a otro. Por ejemplo, adornar con cualidades relevantes o esenciales que no tiene la cosa o silenciar defectos relevantes o esenciales que la gente estaría obligado a informar. Para apreciar en cada caso si hay dolo bueno o dolo malo, será necesario evaluar ciertas circunstancias, como la magnitud del engaño, las posibilidades que ha tenido la víctima, sin negligencia de su parte, de percatarse del dolo en consideración a su experiencia, nivel educacional, etc. Dolo positivo y dolo negativo. Dolo positivo es aquel que consiste en la realización o ejecución de una acción. Constituye la regla general. Por ejemplo, falsificar un documento. Dolo negativo o reticencia dolosa. Es el dolo que consiste en un no hacer, en un ocultamiento u omisión de antecedentes cuando una de las partes tiene el deber de informar, todo con el objeto de hacer incurrir en error a la otra parte. La cuestión delicada de la reticencia dolosa es determinar cuándo una persona está obligada a proporcionar la información que posee. Existe una obligación de buena fe de proporcionar los antecedentes necesarios a la otra parte y que no está en situación de conocer o verificar por ella misma. Por ejemplo, los vicios redivitorios ocultos. Según el artículo 1858 del Código Civil, los vicios redivitorios son defectos ocultos de la cosa que el vendedor debió informar y no lo hizo. Por ende, se encuentra obligado a su saneamiento. El artículo 1860 establece que, en el caso de los vicios redivitorios, el comprador tiene derecho a rescindir la venta o solicitar una rebaja en el precio. Es importante notar que, aunque se acuerde que el vendedor no está obligado al saneamiento de los vicios redivitorios, deberá igual sanear los que tuvo conocimiento y no dio noticia. Dolo principal y dolo incidental. Esta es la clasificación más importante. Dolo principal, determinante o inductivo. Artículo 1458. Establece que es aquel que es obra de una de las partes
y que además determina la celebración o no del negocio jurídico, al punto que de no haber mediado no se habría contratado o se habría contratado en términos sustancialmente diferentes. Dolo incidental. Este dolo no cumple alguno de los requisitos que exige el dolo principal, es decir, o no emana de la otra parte o no proviene de un engaño determinante. Este dolo no vicia el consentimiento, pero da derecho a exigir indemnización de perjuicios a favor de la víctima. Será un problema para los jueces de fondo determinar en cada caso si el dolo es determinante o incidental. Características del dolo. Las normas que regulan el dolo son de orden público, por ende no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes. Conforme a lo anterior, y según dispone el artículo 1465, la condonación del dolo futuro no vale. El dolo no puede perdonarse anticipadamente antes que se cometa. Una declaración en tal sentido adolecería de objeto ilícito y por tanto sería sancionada con nulidad absoluta. Nada obsta, en cambio, que pueda perdonarse el dolo pasado, esto es, una vez que se haya cometido y haya sido conocido por la víctima. El dolo no se presume, se debe probar. De acuerdo a los artículos 707 y 1459 del Código Civil, ni el dolo ni la mala fe se presumen, sino en los casos expresamente previstos por la ley. En los demás casos, el dolo debe probarse. Por lo tanto, quien alegue el dolo debe probarlo, como dijimos, salvo en los casos en que la ley lo presume. Disposiciones que presumen el dolo, por ejemplo, el artículo 706, inciso 4, relativo a la posesión, que en su inciso final dice que el error en materia de derecho es una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario. El artículo 968 del Código Civil establece que ciertas personas son indignas de heredar o recibir legados del difunto. En particular, en su numeral quinto, señala que será indigno el que con dolo detenga u oculte un testamento del fallecido. La ley presume dolo simplemente por el hecho de la detención u ocultación del testamento, lo que implica que no se requiere demostrar intención maliciosa adicional para que se considere este acto como doloso. Sanción del dolo. El dolo principal o inductivo, o sea, el que vicia la voluntad, acarrea la nulidad relativa. En los demás casos en que no hay vicio del consentimiento, el artículo 1458, inciso 2, otorga la facultad para la víctima del dolo para demandar por indemnización de perjuicios contra la persona que fraguó el dolo por el total de los perjuicios, o demandar a la persona que, sin fraguar el dolo, ha obtenido provecho de él, pero solo hasta la concurrencia de dicho provecho. En estos casos, el dolo es entendido como delito civil. Debe aclararse, cuando el dolo vicia el consentimiento, también da derecho a reclamar los perjuicios causados en aplicación de las reglas generales de la responsabilidad extracontractual en que el dolo actúa como delito civil. Penalmente, la conducta dolosa puede constituir algún tipo de estafa, pero aquí nos interesan los efectos civiles. Dolo en materias específicas. Dolo de los incapaces. Para que los actos de los relativamente incapaces tengan validez, deben cumplir con ciertas formalidades habilitantes que la ley establece. De otro modo, sus actos adolecen de nulidad relativa que pueden alegar ellos mismos, sus herederos o cesionarios. Ahora bien, según el artículo 1685 del Código Civil, si el incapaz incurre en dolo para inducir el acto o negocio jurídico, ni él, ni sus herederos, ni cesionarios podrán alegar la nulidad. El fundamento es proteger al que actuó de buena fe. Sin embargo, si el dolo solo se trató para asegurar la mayoría de edad o no encontrarse bajo interdicción, se vuelve a la regla general y por tanto él, sus herederos o cesionarios pueden solicitar la nulidad del acto, pues se condena el exceso de credulidad de la contraparte. Dolo en el matrimonio. En el matrimonio el dolo no vicia el consentimiento, pues se dice que en el matrimonio engaña el que puede.
En el derecho de familia en general solo operan como vicio del consentimiento el error y la fuerza. No obstante, el dolo opera sobre la sociedad conyugal respecto del cónyuge o sus herederos que dolosamente hubieran ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad. Aquel y estos perderán su porción en la misma cosa y serán obligados a restituirla doblada. Dolo en el derecho sucesorio. El dolo juega un rol como causal de indignidad para suceder y como causal de desheredamiento. Dolo y culpa grave. El artículo 44 clasifica la culpa contractual y la divide en tres: culpa grave o lata, culpa leve y culpa levísima. La culpa grave, negligencia grave o culpa lata consiste en no manejar los negocios ajenos ni con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus propios negocios. Esta culpa es la que exige del autor un grado de diligencia ínfimo, por lo que de caer en ella se actúa con extrema negligencia. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. Ahora bien, aunque la ley asimila o equipara la culpa grave al dolo, la verdad es que no son lo mismo. La culpa grave nunca será causal de nulidad del acto. Además, la culpa, a diferencia del dolo, por regla general se presume. Aquí terminamos la clase de hoy. La próxima clase estudiaremos la lesión.